Tengo el gusto de reencontrarme con la periodista Isabel Prieto Fernández, la gallega, que en pocas palabras, conocida por muchas y muchos como la gallega, que se mandó con las palabras a elaborar una novela, su primer novela. Gallega, bienvenida. Muchas gracias a vos, a la audiencia. Y bueno, y aquí estamos, ¿no? Con esta novela que vamos a ver, pero que la disfruté muchísimo escribiéndola, muchísimo. Para quien no conozca a la gallega, les cuento brevemente lo que dice en la solapa, que un poco los mete. Isabel Prieto Fernández, aquí fue pudorosa quien no puso la gallega, nació en el año 1964, con más de 30 años dedicándose al periodismo en medios escritos, realizando investigaciones para el ex semanario Mate Amargo, Brecha, Noticias, El Observador y Caras y Caretas. Escribe su primera novela de ficción, Identidades en Juego. Actualmente ejerce su oficio en el informativo de Radiofusión Nacional del Uruguay. Bueno, ¿cómo arrancó esta novela? A ver. Esta novela arrancó, esta en particular no arrancó hace tanto. A ver. Porque esta yo creo que será hace unos 2 años y medio atrás, quizá. Pero yo estaba escribiendo otra, y hace como 10 años... que estaba escribiendo una novela y que quería que fuera novela negra y la dejé por allí y bueno, y de golpe se me ocurrió empezar con esta otra que lo disparó un hecho que es real. La novela es ficción, pero lo que desencadena toda la trama, si bien es la muerte o el asesinato de una jueza, se da porque una periodista llama a esa jueza reclamándole por una reivindicación de identidad de su nieto, del nieto de la periodista. Y entonces, bueno, como la periodista la llama a la jueza pocas horas antes de que la maten, el marido de la jueza la quiere culpar. Y bueno, ese problema de identidad, dicen, no es real. Digo, esas cosas ocurren en Uruguay. Esas cosas ocurren. O sea, todo es ficción, pero esas cosas ocurren en Uruguay. Sí. Todo es ficción, pero yo cuando agarré el libro y arranca, dice, no me quiero ir de este mundo llena de plata. ¿Para qué serviría eso? Me quiero ir llena de aventuras. Es difícil explicar lo que se siente, pero soy periodista. Eso, a pesar de lo que digan los eslóganes de la universidad privada, de los cursos que quieren ganar adeptos para comunicadores. No se estudia ni se nace. Es algo que se crea, se alimenta y crece, como la vida misma. Yo dije, es una autobiografía que está haciendo Isabel Prieto, pero no, es el atrapante inicio de esta novela. Sí, porque si iba a ser una novela policial o negra, porque yo para mí estaba escribiendo una novela negra, pero después Lauro pone policial y bueno. Yo me tenía toda la trama, pero me faltaban... en la cabeza yo tenía la trama. Lo que me faltaba eran los personajes y cómo hilvanar unos con otros. Y realmente poner una policía o poner un policía, yo de ese mundo no conozco tanto, como no me atreví a poner. ¿Qué es lo que yo conozco? ¿Qué es lo que yo conozco que investigue? Y eso sí lo conozco por dentro. Eso sí. Es el periodismo de investigación. Entonces, si yo quiero escribir una novela que le llegue a la gente, que la gente se pueda meter en el libro, tengo que escribirlo con propiedad. ¿Qué me voy a poner yo a escribir cómo trabajan en la comisaría tal
o en el departamento de investigaciones cuál. Eso ya sería crear un mundo que desconozco completamente. O sea, es un mundo que yo lo conozco medio por fuera, o lo conozco por los contactos que uno pueda tener, pero no mucho más. ¿Está bien? Antes que nada, yo cuando recibo esta novela, compartí el comentario, que es muy breve, del profesor Lauro Maurada. Hoy no lo hice, capaz que lo voy a hacer porque para que usted, mi amiga, mi amigo, esté donde esté, se meta un poco más en esta charla. Dice en la contratapa, está Identidades en Juego, este libro de Isabel Prieto Fernández, la muerte de una jueza, una supuesta rapiña y el problema de la identidad de un niño desencadenan la búsqueda. Amalia Gutiérrez, periodista de investigación, nos cuenta la historia. Paralelamente, deja ver lo independiente o dependiente que puede llegar a ser en el ejercicio de su profesión. La agilidad del relato, el lenguaje cercanamente coloquial, la psicología de los protagonistas, de otros logrados personajes y la impecable resolución mantienen en vilo al lector. Un policial a la uruguaya, narrado con pulso firme e inalterable suspenso. Es una buena descripción. Es una buena descripción, yo creo también, aunque esté involucrada, muy involucrada, es una buena descripción. Y sobre todo cuando habla de los protagonistas, por ejemplo, los protagonistas son políticamente incorrectos. La protagonista es políticamente incorrecto y tiene esas cosas que me parece que tenemos todos, seamos periodistas o no, pero bueno, hay gente, por ejemplo, que es boca sucia, ¿no? Se decía antes, ¿no? Para hablar en el perdón, para hablar en lo cotidiano. Pero hay otra gente que no es. Pero Amalia Gutiérrez, por ejemplo, ella habla correctamente, es muy correcta para hablar. Le molesta inclusive que le hablen sin corrección, pero piensa de una manera muy incorrecta y es muy boca sucia para pensar. Entonces, ella piensa con malas palabras y habla con buenas palabras. Después hay otra protagonista que también es periodista, que es, bueno, la abuela de ese niño que reivindica esa identidad, Cristina García. Cristina García es periodista al igual que Amalia Gutiérrez. Sin embargo, son distintas, son completamente distintas. Tanto es así que Amalia Gutiérrez se pregunta en determinado momento, ¿por qué me llama a mí? Yo no soy su amiga. Después hay otros personajes, obviamente, hay una amiga de Amalia Gutiérrez, de la protagonista Anne, que también es una mujer que es otra cosa. Y tú sabes que lo llamativo es que, claro, digo, lo llamativo para mí al menos, ¿no? Que es la primera novela édita que tengo. Uno pensaba, bueno, fulanita va a hacer tal cosa en este momento, por ejemplo, ¿no? Cuando estabas escribiendo, fulanita. Y de repente parece que fulanita te decía, o fulanito te decía, no, a mí no me atribuyas eso, yo no soy ese. Poneme otra cosa, porque vas mal ahí. Yo no soy así, ¿me entendés? O sea, los personajes adquieren vida a medida que uno los va escribiendo. Y hay un momento que vos podés tener, hasta cierto punto, el control del argumento, pero no podés tener el control de lo que ellos hacen. Yo en determinado momento, mira que para mí la resolución era una, y cuando quería acordar era otra, y cuando quise acordar fue otra. ¿Me entendés? Este libro navega entre una periodista de investigación en la novela, otra periodista que se aparece por allí, y lo escribe una periodista que hasta hace un rato estaba tomando unos matecitos en su casa con un periodista. ¿Estamos perdidos, decís? No, digo que todo esto, ¿cómo arrancó en ti el periodismo? ¿Cómo arrancó? ¿Qué es lo que lleva después a este fruto, por ejemplo? El mío, el periodismo, sí, arrancó por casualidad. A ver. El Mate Amargo estaban precisando una
Una tipiadora estaba empezando. Tipiadora. Una tipiadora. Y yo fui a acompañar a una amiga porque en aquella época el mate amargo se hacía concurso. No era por amistad, ni no digo que ahora lo sea en otros lados, pero digo, en aquella época era por concurso. Era muy estricto, sí, sí. Eran muy estrictos. Sí, sí, lo recuerdo claramente. Sí. Entonces yo fui a acompañar a una amiga. Y alguien me dice, bueno, ahora seguís tú. Y le digo, no, yo estoy acá acompañando a una amiga. ¿Y no querés hacer? ¿Tenés trabajo? No, yo estudiaba. No, yo... Y se me ocurre decir esas ocurrencias que uno tiene, pero en realidad lo hice para quedar bien. Digo, si en algún momento hacen un concurso para correctora, ahí sí me animo a presentarme. Y entonces, a los 2 meses me llaman, dejé mis datos, me tomaron los datos, era todo muy serio, che. Y a los 2 meses me llama para decirme que se estaba haciendo un concurso para correctora suplente o corrector suplente, que iban a precisar uno, al final precisaron 2 y yo quedé en segundo lugar. Pero, claro, eso era una suplencia. Entonces, termina la suplencia, que no sé, sería de 1 mes y poco, 2 meses. Me acuerdo que una de las correctoras era porque se iba a operar a Chile de un oído, de eso. Y el otro no sé, o la otra. No lo recuerdo. Y cuando me llaman, cuando se termina mi momento de la suplencia, el secretario de redacción me pide una nota. Y yo le escribo, estoy hablando de Carlitos Núñez, del maestro. Con el maestro Carlitos Núñez, sí, sí. Y yo le escribo toda contenta, ¿no? Dije, ay, qué bueno. Era una nota que recuerdo que era en un asentamiento y claro, yo corregía a esos periodistas. Y entonces escribo la nota, se la presento, estamos hablando que la escribo en la Remington, ¿no? Se la presento, la lee, y cuando la lee me dice, esto es un mamarracho, vieja. La arrugó y la tiró a la basura. A la perinola. Yo tenía una vergüenza enorme. La UTU ya había cerrado sus inscripciones, no sé ni en qué época, ni en qué periodo del año estaba. Pero ¿te acuerdas que había una academia que era Sigma? Sí, claro. Academia Sigma. Sí, sí. Empecé a buscar cursos de periodismo donde fuera. Entonces me fui a Academia Sigma a hacer un curso de periodismo que nunca terminé. Pero lo digo, y quienes vivieron aquella época el mate amargo lo pueden reafirmar. Al poco tiempo me terminé convirtiendo en la niña mimada de Carlitos Núñez. Tenía una fe ese hombre con la escritura, y pensar que lo había hecho él, ¡qué historia! Eso era producto de él. Y después, bueno, un día me pidieron investigación y por ahí seguí hasta que en Brecha se le va la investigadora, pasaron años, se va la investigadora de Brecha y me llaman a mí para continuar. Y no me digas que en esa historia apareció el periodista que... ¿El que era se mate hace un rato? Sí. ¿El susodicho? Sí. El susodicho estuvo en todos esos momentos. No, está. Ahí está la novela, ahí está la próxima novela. Pará, yo no sabía esta historia. Pará, ahí tenés ya el elemento para la próxima novela. Fui 4 años amiga de esa joyita yo. Estamos hablando de... muchos años atrás. Y estamos hablando de López Mercado. Y estamos hablando del negro López Mercado. A quien le mando un abrazo, un saludo de estar escuchándonos, que tuve el honor de compartir con él micrófonos. Sí, sí. ¡Qué historia! Desconocía totalmente. Nosotros fuimos amigos 4 años. Yo era su paño de lágrimas. Y se abrazó, porque este era de la línea. Era terrible, era terrible ese hombre. Pero qué historia, nunca me hubiera imaginado que arrancaste así en el periodismo. Sí. De pura carambola como correctora, y tu primer trabajo tirado a un tacho de basura. Y mi primer trabajo tirado a un tacho y después de quien lo tiró te apañó y te proyectó. Muchísimo, muchísimo. Qué increíble. Sí. Bueno, ahí tenés la próxima novela, ya está. Ya está hecho, y pones el paño de lágrimas, ya está completa. Tenés todo, está ahí. Estás ahora en el informativo. Ahora estoy en el informativo, ahora estoy con licencia, pero estoy en el informativo de RNU,
Y bueno, y estoy trabajando en casa, yo voy de martes a sábado, trabajo, y los sábados hago móviles, el resto de los días hago notas, y bueno, y lo combino con esto, y estoy... ¿Y cuál es la expectativa de esto? ¿Es que se venga otra? ¿Es que navegar por aquí también? Es que ya está la otra, ya está. Mirá, a ver. A mí, la editora me dijo, bueno, Rumbo me la acepta, y en determinado momento, yo, obviamente, digo, al ser periodista, le digo, y bueno, y para prensa, yo puedo dar una mano, por ejemplo, y me dice, vos dedicate a escribir la próxima. Y bueno, yo ya estaba escribiendo una novela, que ya va casi por la mitad, un poco más, que la protagonista es la misma. Amalia Gutiérrez sigue una saga. Sigue como una saga. Sigue con Amalia Gutiérrez como protagonista. Bien. Comienza un poquito distinto. Esta novela está escrita toda en primera persona y en presente, excepto las primeras páginas. Después es todo presente. O sea, estamos hablando en tiempo real, diríamos. Esta comienza un poquito distinto, la que le va a seguir en las primeras páginas, pero después arranca Amalia con todo. ¿Y ya tiene alguna fecha, algún tiempo, algún horizonte? ¿La próxima? Sí, ¿este año o el otro? Yo supongo que para principios del otro. Mirá vos. Para principios pocos meses de distancia. Poco, sí. O sea que... O sea, estamos hablando de enero, febrero. Sí, claro, más. pocos meses. Sí. Estás pensando como meterle fuerza, meterle pienso a este tema. Y tiempo. ¿Sabés qué pasa? Me divierte, me encanta pensar en el lector después que escribo. Me gusta pensar en el que no es lector. Pues es que mis desvelos son los que no son lectores y pueden empezar a hacerlo con la novela. Por eso, lo que decía Marauda, un lenguaje coloquial. Eso siempre me preocupé en las notas también, ¿eh? A mí no me gusta escribir para unos pocos. Me gusta escribir para todos. Y bueno, para los lectores ni que hablar. Pero para quien no sea lector, que se anime. No, igual a pedirlo prestado, no importa. La lectura es hermosa, gente. La lectura es hermosa. Isabel, un gusto esta mañana haberme reencontrado contigo. Desearte lo mejor. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Por suerte muchos. Por suerte, ¿cuántos más serán? Esperemos que sean muchos también. Muchísimos. Bueno, desearte lo mejor, desearte lo mejor. Un abrazo a ti, un abrazo a la audiencia y bueno, los invito a leer Identidades en Juego. Gente, el diálogo sigue en las librerías. Están todas las librerías del país porque distribuye Guzzi, por lo tanto llega a todos lados, incluidos los valijeros. Esa identidad que a mí siempre me llama tanto la atención, gratamente. Esa gente con la valijita va por los rincones del país con los libros. Identidades en Juego se llama este trabajo de Isabel Prieto Fernández, la gallega, Rumbo Editorial. Y también Isabel nos trajo algunos ejemplares. Atención, pinta sorteo próximos días en el Facebook, que es página La Rueda de Amariando, de este trabajo. Gracias de vuelta. A ti y a la audiencia también.